Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Seguimos leyendo el Evangelio según San Lucas, que nos presenta a Jesús en la región cercana y posiblemente al lado del lago de Galilea. No se nos especifica el lugar aquí, salvo una referencia a un monte, pero últimamente Jesús ha estado en esa zona. Se nos dice que Jesús se retiró a un monte. El Evangelio de San Lucas nos presenta a Jesús. Por primera vez se habla del monte alto a donde lo llevó Satanás para mostrarle los reinos del mundo. Se nos habla también que Jesús fue al monte donde fue transfigurado, hará oración también en el monte de los olivos y subirá al cielo también desde un monte. En este caso, Jesús ha subido a este monte para hacer oración. Hacer oración significa, para que lo entiendan mejor y no los engañen, cuando compramos un medicamento, dice su empaque, vía de administración oral, intramuscular, etc. Cuando dice oral significa que se aplica o se consume por la boca. Oral significa mover los labios. Y los labios se pueden mover, o la boca, musitando en silencio o en voz baja una oración, o recitando una oración de memoria, como puede ser un salmo, o hablando en voz alta, incluso puede ser una oración espontánea. Aquí lo que hemos encontrado es que Jesús en esa montaña transcurrió toda la noche, el tiempo en que todo el mundo está descansando. Jesús, en vez de estar durmiendo, estuvo hablando, moviendo sus labios, dialogando. ¿Con quién? Aquí se nos dice, con Dios. Dios es su Padre, lo vamos a ver en muchos modos, y que al terminar la noche, llegó el día, amaneció, y la primera actividad que Jesús cumplió fue llamar a sus discípulos. Discípulo para ellos no es solamente el que va a aprender, sino el que imita la conducta de su maestro y es su partidario con todo lo que es, con su vida incluso. De entre esos discípulos, sus seguidores, Jesús hizo una elección. Escogió 12, y de esos 12 se nos hace conocer que lo llamó por su nombre. Y además de llamarlos por su nombre, les impuso un nombre: apóstoles.
Apóstoles significa enviados, y enviados en el sentido de embajadores con todas las facultades, con todos los derechos, con todas las capacidades. El primer nombre es Simón, significa obediente, y este se llamaba así, pero a él le cambió el nombre y le impuso como referente Pedro, que significa roca. Llamó a su hermano Andrés, que tiene un nombre griego y significa varonil, a Santiago, pero en realidad el término griego es Jacobo. Nosotros lo traducimos Santiago, San Yago, San Jacobo, Tiago, Diego, Jaime, pero el nombre realmente debe ser aquí Jacobo. Significa el usurpador, el impostor. Llamó a Juan, que significa Yahvé ha hecho la gracia. Llamó a Felipe, otro nombre griego que significa el que ama los caballos, y ese nombre estaba muy difundido desde 2 siglos antes en Israel, después de la época de los macabeos. Llamó a Bartolomé, es su nombre, Bar significa hijo en hebreo, es hijo del que es valiente o atrevido. Llamó a Mateo, que significa el de pecho amplio, de corazón magnánimo. Llamó a Tomás, que significa perfecto o gemelo. Llamó a otro Santiago, que se distingue por el nombre de su padre, un patronímico es este. Su padre se llama Alfeo y será llamado también Santiago el Menor. Pero llamó a otro de nombre Simón, que aquí es descrito como el fanático. En realidad el término celota o cananeo significa el celoso. Celoso tal vez para el culto, porque los que lo llaman celota en el sentido de los que luchaban contra los romanos para eliminarlos, no parece muy preciso en esta época, vendrán un poco más tarde, antes del año 70. Llamó también a Judas, este es hijo de Santiago, su padre se llama así. Judas significa el que da gracias o el que alaba. Y luego se nos agrega otro llamado Judas también, pero se le conoce como Iscariote. Y este nombre tiene un montón de intentos de explicarlo. Iscariot significa hombre de Cariot, un poblado muy cercano a la ciudad de Jerusalén, y es el único entre todos que era judío. Otros dicen Iscario, un hombre sicario. Otros dicen Iscariot, que significa hombre pelirrojo. Y hay otra manera en que se intenta interpretar. Ishekir significa un hombre que es falso, que es mentiroso. Y este es el que fue el traidor, siempre es el último de la lista. Una vez que ya los eligió Jesús y constituyó a estos 12 como los 12 patriarcas de Israel, baja del monte con sus discípulos y sus apóstoles. Se distinguen ya 2 grupos. Y se detiene Jesús en un llano donde había mucha gente que venía del sur de Judea y de la misma capital, que era la capital de esa época en Israel, pero venía gente del noroeste, en la costa del Mediterráneo, de Tiro y de Sidón. Toda esta gente había venido con la intención de escuchar la enseñanza de Jesús y también porque deseaban que los sanara de sus enfermedades. Y quienes eran atormentados por los espíritus inmundos o por demonios quedaban sanados. Toda la gente se acercaba a Jesús y buscaba la manera de tocarlo, porque ellos sabían que de Jesús salió una fuerza poderosa que devolvía la salud a los enfermos. Así encontramos ahora que Jesús, para elegir a sus discípulos, no toma una decisión ligera, no toma una decisión superficial. Ha pasado toda la noche dialogando con su Padre en una oración íntima, familiar, filial, y cuando viene ya al encuentro de los demás, elige de entre todos
a aquellos que van a ser sus enviados. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.